el Señor los bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Esta mañana el pastor Rogelio Colón ha preparado un precioso mensaje para nosotros, en el cual nosotros nos sostenemos cada día para preparar nuestra vida para la venida del Señor Jesucristo. Y este mensaje yo sé que será de bendición para nosotros, ya que el mensaje va dirigido a nuestra vida personal, a lo que nosotros somos, a lo que el Señor por su misericordia nos concede tener, ese alma, ese espíritu del cual somos responsables de encaminarlo y de llevarlo en la perfección, en la santidad que Él requiere, para que un día cuando Él venga no nos agarre desnudo, como dice Apocalipsis, sino que estemos de pie delante del Señor y podamos también gozar de su presencia. Así es que el pastor Rogelio traerá el mensaje esta mañana. Para la gloria del Señor, damos gracias por este mensaje. Dicen los pastores que acabamos un ayuno de 40 días donde nosotros buscamos su presencia, pidiendo que el Señor fuera formando y hablando en nuestra vida, que el Espíritu Santo fuera revelando aquellas cosas de nosotros que necesitan ser cambiadas por medio de su presencia, por medio de la palabra. Y hermanos, a través de cada semana, de cada servicio, después de la fiesta la semana pasada hasta que pude quedarme, hemos visto, hermanos, un deseo sincero para adorar y cantarle más al Señor. Y se siente palpablemente aquí en este lugar, hermanos. Y el pastor me pidió que predicara y por eso le doy gracias a él y le pregunté si él tenía algún tema para sujetarme a lo que él está presentando. Y dijo, quiero que prediques acerca de la preparación, la santidad, la santificación. Y hermanos, el Señor puso una palabra en mi corazón para compartir con ustedes en ese día. Y la palabra la exhortación es que prosigamos hacia la santidad en Dios. Que continuemos echando hacia adelante. Que nosotros entendamos que fuera de la santidad en nuestras vidas no hay victoria. No fuese por su santidad nosotros no estuvimos presentes aquí en ese lugar en ese día. Fue su gracia que hizo posible nuestra adición al pueblo de Dios, hermanos, por medio de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Pero cuando el Señor nos llama a vivir y a seguirle, como toda sociedad, hay una medida de vivir que tenemos que seguir. Hay un estándar. There's a standard of living that we have to follow. Y nosotros, hermanos, somos llamados a ser diferentes a los que están en el mundo. Especialmente hoy en medio de tanta confusión, en medio de tanta ideología. Somos llamados a hacer luz en medio de tinieblas. No peleando con ellos porque no tienen a Cristo, pero sí parándonos firmes en lo que creemos y lo que sí nos ha llamado a hacer. Quiero comenzar rápidamente con el pasaje fundacional en Levítico 19:2 que dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Es la palabra, hermanos, entregada a Moisés, instruyéndole acerca de lo que venía por delante. Nosotros conocemos la historia, libertados de la esclavitud de Egipto por medio de la mano de Moisés, por medio de milagros, y el Señor nos lleva a un lugar de encuentro, al monte Sinaí. Y Él dice a Moisés: quiero que el pueblo se santifique, quiero que se prepare, que ellos alejen toda maldad de su vida, que ellos dejen sus ídolos, porque voy a salir a ese encuentro al tercer día. Él establece que Él es Jehová y que Él es santo. Él es Cabor, Él es santo en su esencia, en su definición, en todo lo que Él hace. Él es completamente santo. Y Él dice: sean santos como yo, Jehová, soy santo. Ahora decimos, bueno, el Señor es perfecto, Él es completamente santo. Y nosotros somos imperfectos por medio de la carne en la cual vivimos aún en estos días. Pero es la medida que Él requiere para su pueblo. La santidad
apartados de la maldad, apartados de la iniquidad, apartados del pecado, apartados de la condenación, para continuar y seguir sus caminos, su ley, su palabra. Porque es en esto que nosotros tenemos vida. Ahora conocemos la historia, que cuando llegó el momento de encontrarse con ellos, ellos vieron el humo, escucharon los truenos, vieron los relámpagos, el ruido del monte, y el pueblo dijo y tuvo miedo. Y dijeron: Moisés, ve tú y habla con Yahweh. Y lo que Él te diga que hagamos por medio de ti, nosotros lo vamos a hacer. No se atrevieron a acercarse al monte del Señor. Tal vez por no desear dejar sus ídolos, su maldad, su iniquidad, tuvieron temor a acercarse al lugar indicado, al momento indicado, donde el Señor se les iba a revelar. Pero en medio de eso había gracia para con ellos. Y con esto, hermanos, quiero que nosotros tengamos en mente esto, que el Señor Jesucristo mismo dijo: sed santos como vuestro Padre es santo. Él usa la palabra perfecto, pero es lo mismo, es la misma definición. Sed perfectos, en Mateo 5, como vuestro Padre es perfecto. Ahora, entendemos que estamos viviendo, hermanos, en la carne. Nuestro cuerpo aún no ha sido perfeccionado. Pero lo que sí tenemos en nosotros es la presencia del Espíritu Santo, hermanos. La sangre de Cristo nos ha justificado delante de la presencia del Padre. Y Él deposita su Espíritu Santo en nosotros para que nos señale hacia Cristo, para que Él nos muestre lo que está faltando en nuestra vida. Para que Él diga: en esta área está deficiente, Rogelio, y quiero que tú me la entregues para poder trabajar en ella. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos permite estar delante del Señor. Pero ¿qué sucede cuando nuestra vida no está caminando bien con Dios? Cuando falta inspiración. Compartí la pastora su sentir acerca de la iglesia, lo que estaba experimentando, lo que se le mostró. ¿Qué sucede cuando eso falta en un lugar cristiano? Pues lo que sucede, hermano, lo que resulta es el peligro. Lo que resulta son puertas abiertas al enemigo. Lo que resulta es el desorden y el caos en la casa. Lo que resulta es, hermanos, una casa que está fuera de la voluntad de Dios. Porque Dios no está siendo el centro de la casa. Pero el Señor nos llama a vivir perfectamente. Él nos llama, hermanos, a soportar lo que Él presenta en nosotros para que nuestra vida sea santificada. Ser santificado significa, hermanos, que permitimos que Él vaya puliendo nuestra vida, que Él vaya sacando todo lo áspero, sacando todo aquello que es ofensivo ante su presencia. La falta de perdón, la amargura, la rebelión, todo aquello que es opuesto a su voluntad y a su naturaleza, tiene que ser removido de nuestras vidas. Y eso lo hacemos en comparación con la obra del Espíritu Santo, hermanos. Usted y yo tenemos una parte activa en la santificación en nuestras vidas. Nosotros decidimos responder a la palabra o no. Nosotros decidimos responder al mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos nosotros que decidimos si nosotros nos arrepentimos o no de nuestros pecados. Eso está en nosotros. Hay personas que se dicen cristianas que dicen: bueno, yo estoy en un proceso y Dios está trabajando en mí. Pero no es un asunto de un lado. Somos llamados a trabajar en nuestra salvación con temor y con temblor.
Nosotros cooperamos por medio de nuestras decisiones, por medio de nuestra obediencia a lo que Él exige de parte de su pueblo, hermanos. Y algo que Él exigió para el pueblo delante de Él en el monte Sinaí, como lo hace ahora, es la santidad y la obediencia. Eso no ha cambiado y eso no va a cambiar, hermanos. La santidad no es algo a la cual deberíamos temer o algo que debería incomodarnos. Y si es algo que nos incomoda, entonces es una indicación de que algo está fuera de orden en nuestra vida. Y que necesitamos arrepentirnos delante del Padre para que Él nos limpie y que nos libere, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros como pueblo no podemos continuar ignorando nuestros pecados. Hay pecado afuera, nos encanta señalar el pecado de afuera. Pero ¿qué tal el pecado que está dentro de la casa del Señor, hermanos? Y Él me incluye a mí mismo también. Todos pecamos delante de su presencia. Pero en ese día quiero llamar nuestra vida, hermanos, hacia proseguir, que significa avanzar, continuar en la santidad que se encuentra en Dios, hermanos. Y por eso lo hago a través de Hebreos 12, 7 al 9, que dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a qué, hermanos, como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos o los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Ahora, en los pasajes anteriores a este, hermanos, si usted lee el contexto, el autor nos habla acerca de la disciplina del Padre, acerca de nuestro Dios Todopoderoso. Y tenemos que entender que la disciplina tiene una conexión directa con el proceso de la santificación en nuestra vida. Cuando el Señor disciplina, cuando Él corrige a sus hijos, y quiero que salgamos del principio definiendo quiénes son sus hijos. Está la creación de Dios, están las criaturas de Dios, que abarca toda la humanidad. Pero están los hijos de Dios, quienes solo son hijos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y que solo viene a través de nuestra aceptación y confesión de nuestros pecados ante su presencia, y pidiendo, como hizo la pastora esta mañana, orando, hermanos, que Él dirija nuestra vida. Y cuando nosotros hacemos esto, es el Espíritu Santo que viene en nuestra vida y nos sella como propiedad, por decir, de Dios. Así que si nosotros somos parte de una casa, hay unas normas que tienen que llevarse a cabo en una casa. ¿Cuántos somos padres aquí? ¿Cuántos tenemos reglas en nuestra casa? ¿O permitimos que el niño haga lo que él quiera? Porque pobrecito, tú sabes. No, hermanos. De igual manera que nosotros tenemos reglas para nuestros hijos, sea cual sean esas reglas, nosotros esperamos que nuestros hijos hagan ¿qué? Que obedezcan las reglas. Y si no obedecen, hay consecuencias. No abuso, ¿ok? No el maltrato físico. Hay consecuencias, hermanos, para eso. Y eso se llama disciplina. Aún para mi hijo que tiene una condición, cuando él se descontrola, hay consecuencias para él también. Él tiene que entender que sus acciones no son aceptables a pesar de su condición, y la manera en que lo hago es que le quito el teléfono y lo pongo en time out. Y le pongo un contador de 14 minutos que es de acuerdo a su edad. Y hago que se siente y no permito que se mueva. Y si él se mueve, comienzo el tiempo otra vez. Si él me pega, le añado tiempo.
Y él así ha entendido que eso no es aceptable. Ahora, su condición sí se manifiesta en diferentes maneras. Hay diferencia entre una manifestación de su condición, pero es diferente el enojo y la violencia. ¿Entienden? Hay una diferencia. La condición es parte por el momento de quien es ocasionar el milagro, pero su conducta tiene que sujetarse a lo establecido dentro de las limitaciones de su condición. Así que nuestros hijos tienen que entender que hay consecuencias. Ahora, cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios, hermanos, hay normas de conducta que por alguna razón para el mundo son radicales o son whatever. Pero no entiendo. Si tengo reglas para mis hijos en mi casa, ¿por qué el Señor no tendría reglas para nosotros, hermanos? Es common sense, people. Es sentido común, hermanos. Pero para nosotros que somos sus hijos, se exige la santidad. Se exige la obediencia. Y si yo como hijo desobedezco al Padre, entonces puedo esperar que la disciplina llegue a mi vida, hermanos. Los pastores han predicado, nos han estado muchas veces cerca de los diversos tipos de disciplina que el Señor imparte para con su pueblo. Puedo tocar lo que más amamos, puede ser diferentes cosas, pero de alguna manera Dios va a captar nuestra atención hasta que entendamos lo que está sucediendo. God is going to get your attention till you respond. And until we understand that He's trying to speak to us. Eso sucede de esa manera. Así que, si somos hijos, podemos esperar que parte de esa relación de la santificación es la disciplina del Padre obrando en nuestra vida, hermanos. Y no para nuestro mal, porque Dios te odia, sino porque Dios nos quiere, hermanos. Nos ama. ¿No dice su palabra en Jeremías que no tiene pensamientos de mal para nosotros o de calamidad, sino de qué? De bien, misericordia. ¿No dice la palabra que hace misericordias y glorias nuevas cada mañana, hermanos? ¿Por qué lo dice? Porque lo necesitamos a cada mañana. Yo necesito su gracia cada mañana. Necesito su misericordia cada momento, hermanos. Somos llamados a soportar, a tolerar, a aceptar la disciplina que viene de parte de Dios para sus hijos. Y es una expresión de una relación genuina entre el Padre y sus hijos, hermanos. Si yo amo a mis hijos, no voy a permitir que ellos cometan los errores que yo he cometido. ¿Cuánto cometimos errores como jóvenes, hermanos? ¿Solo yo? Wow, hermanos. Okay. I'm about to say, man. Okay. Todos cometimos errores, hermanos, ¿verdad que sí? Aún cuando éramos salvos, cometimos errores. Y mucho menos deseamos eso para ellos. ¿Verdad? Mis hijos son jóvenes. Una Esther ya tiene 18, está en Texas. Pero aún ella dice, ahora entiendo por qué. Gracias, Señor. La otra va por ese camino. A veces entiende, a veces no. Es ok. Entenderá un día que es para su bien, hermanos. Pero es una imagen de un entrenamiento que lleva el propósito de corregir acciones o actitudes. Hay actitudes que el Señor desea remover de nuestra vida, hermanos. Él quiere que eso desaparezca por completo. Es lo mismo que nuestros padres hacen con nosotros y se esperaba en mi casa, la casa mía, que nuestra respuesta fuera con respeto. Si mis padres me decían algo, yes, sir. Yes, ma'am. Tyler, you probably were too, right? ¿Verdad? Familias hispanas, come on. ¿Verdad? Aquí que mis chicharrones truenan, ¿verdad? Lo que yo digo va. He dicho, se acabó. Because I said so. ¿Verdad que sí? Era así, hermanos. Al menos en nuestras casas. Pero tenemos que entender, hermanos, que cuando somos corregidos, se espera que nosotros nos sujetemos a nuestros padres. El autor dice, y si hacías esto con tus padres terrenales,
pues cuánto mucho más no lo harás con el Señor, tu Padre Celestial. Habían veces, hermanos, en nuestras vidas que también nuestros padres disciplinaban con enojo, ¿sí o no? Habían veces en que la disciplina era con enojo, para lastimar, no para corregir. ¿Verdad que sí? Con la correa, el cable, la chancla, la sandalia, lo que sea, los guaraches. ¿Verdad que sí? Y eso duele, hermanos. Nunca deberíamos corregir enojados, porque podemos lastimar. Esto no cubre el propósito de corregir la situación. Pero se espera, hermanos, que nosotros nos sujetemos a la disciplina del Padre, sabiendo que en hacerlo nosotros viviremos. Somos desafiados, hermanos, a sujetar nuestra voluntad a la voluntad del Padre, sabiendo que es eso que nos lleva a la vida eterna. Continuamos. Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero parece que lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa del gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando los padres nos disciplinan, a veces cuando nosotros disciplinamos a los hijos, lo hacemos con una perspectiva limitada. A veces somos injustos en nuestra corrección. A veces nosotros acusamos a nuestro hijo de hacer algo sin saber toda la historia. ¿Verdad que sí? Tú hiciste eso. But you don't know the whole story. No sabes lo que pasó. A veces, hermanos, somos disciplinados injustamente. Porque papi está cansado, porque mami está cansada, porque tal vez estamos cansados de tratar con el mismo asunto con nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, lo hacemos con una perspectiva limitada. Sin embargo, cuando se trata acerca de la santidad de Dios y la disciplina que Él impone en nuestra vida, es con una perspectiva eterna, que es de provecho y para bien para con su pueblo. Nosotros no tenemos, hermanos, la habilidad de ver hacia el futuro. Nosotros sabemos lo que sucedió ayer y lo que sucede hoy. Tenemos conocimiento a través de un horario de que está establecido lo que va a pasar. Pero en cuanto al futuro, hermanos, de nuestra vida, nuestros hijos, solo Dios lo puede ver. Y cuando Él disciplina a su pueblo para santificarnos para ese futuro, pues entonces lo hace con eso en mente. De saber, hermanos, que el dolor que está sufriendo ahorita no es nada comparado con el gozo y la bendición que viene por delante. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay cosas, hermanos, que nosotros jamás vamos a entender en este lado del cielo. Amén. Hay cosas que no entenderemos, hermanos. Yo no puedo explicar por qué el pastor murió. No puedo explicar por qué su hija murió. Y no voy a intentar ni siquiera comentar por qué. Yo solo oro por su familia. Señor, consuélalos. Levántalos, Señor. Demuéstrale, fortalécelos en medio de tanto dolor. No puedo imaginarme tal situación. El Señor sabe por qué. Pero en cuanto a ti y a mí, mientras tengamos vida, confiemos que su disciplina nos llevará hacia la santidad que Él tiene para nosotros. Y aunque duela y no entiendas en el momento, pues confía en Dios. Cuando confiamos en Dios, entendemos que Él no hace nada para nuestro mal. No te está quitando nada. No te está oprimiendo de nada. Él lo hace para tu crecimiento y para que algún día, hermanos, podamos estar delante de su presencia. Entendemos que la santidad es su gracia presente en nuestra vida,
Como hablaba el viernes en la clase, hermanos, acerca del leproso, que solo aquel hombre regresó, samaritano, y dio gracias a Dios y le alabó. Y el Señor le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. No tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Hermanos, a veces nos acercamos a Dios como una transacción de negocio para ver qué le sacamos. Y los otros 9 fueron sanados o no? Fueron sanados. ¿Quién sabe qué pasó con ellos? La Biblia no dice. Bueno, no dice nada acerca de ellos. Pero Él regresó. Hermanos, su gracia, la santidad nos permite experimentar su gracia, hermanos. Es mi opinión, mi experiencia, que su gracia me permite experimentar su santidad, hermanos. En medio de la situación con nuestros hijos, el mundo, circunstancias en la vida, hermanos, ¿a qué acudimos? ¿A quién acudimos? En medio de todo lo que está sucediendo, acudimos a Cristo. Porque en Él tengo fortaleza, en Él tengo vida, hermanos. La santidad es la medida para disfrutar de su gracia, hermanos. Ahora entendamos que a veces la disciplina del Padre no es un proceso placentero, a veces doloroso, pero el resultado es un carácter que puede sostener todo lo que venga en contra de nosotros. Cuando pasamos por la prueba, la tribulación, cuando pasamos por tormenta en nuestras vidas, hermanos, hay un propósito. Y es de que nuestro carácter sea formado al de Cristo. Es que podamos nosotros, hermanos, sostener lo que viene por delante. Piense en su vida hoy día. Piense por ejemplo la familia Flo viene a la mente. ¿Pueden ustedes sostener ahora? ¿Pueden ustedes sostener hace años atrás? ¿Pueden sostener más ahora en Cristo o en el pasado? Ahora, porque entendemos en quién hemos confiado. Entendemos que su gracia es permanente. Entendemos que su santidad está disponible. Entendemos, hermanos, que Él no nos ha abandonado y que me sostendrá. Aún en medio de pérdida, en medio de dolor, Él está presente. Y me sacará al otro lado salvo y seguro. Pero tengo que obedecer y tengo que confiar, hermanos. Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, el fruto es, hermanos, una confianza íntima en el Padre, que refleja nuestra confianza en Él y sus promesas. Y entonces sucede esto, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando nosotros entendemos la medida para nuestra vida, la santidad en Cristo, cuando nosotros entendemos que la disciplina es para nuestro bien, entonces podemos combinar esas cosas, hermanos. Y cuando las rodillas están paralizadas y las manos caídas, entonces podemos levantarnos y ponernos de pie una vez más. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, a veces no nos cansamos, hermanos? Nos cansamos físicamente, nos cansamos emocionalmente, nos cansamos a veces espiritualmente, nos desanimamos porque creemos que Dios no está presente, no me está escuchando y por tanto me paralizo y caigo y permanezco. Somos llamados, si estamos en esa condición, a esperar en la justicia, a esperar en las bendiciones de Dios. Sin embargo, eso solo le pertenece a los hijos de Dios, y especialmente los que están caminando en la santidad del Señor en sus vidas, hermanos. Cuando nosotros estamos caminando, cuando decidimos ponernos en pie y confiar en el Señor una vez más, cuando comenzamos a caminar en fe una vez más, hermanos, las rodillas
oran otra vez, levantamos las manos y seguimos caminando hacia adelante. Pero hermanos, una persona que se permanece en esa condición no podrá, hermano, disfrutar de la santidad de Dios. Cuando cedemos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestros días y manos recobran las fuerzas. Y dice aquí Hebreos 12:13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y es un eco de Proverbios 4, 25-27 que dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. A veces, hermanos, en el camino, a veces los que corren maratones o corren competitivamente, los dedos, las uñas se le caen, todo está bien feo en sus pies, el camino está desnivelado y se cansan. Pero cuando vamos espiritualmente, hermanos, hace referencia, la senda derecha significa que estamos caminando en la senda de Dios. Estamos caminando en lo correcto de Dios. Estamos nosotros caminando en obediencia y fe a lo que Él ha establecido en nuestras vidas, hermanos. Es la manera correcta de cómo vivir con Dios, hermanos. Hacer sendas derechas para vuestros pies. La audiencia es llamada a tomar ánimo y escoger el camino de santidad del Señor para que sus condiciones espirituales y emocionales puedan ser fortalecidos, hermanos. Pero también dice, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué fue lo que proclamó el Señor? El Espíritu Santo está sobre mí para proclamar el año agradable del Señor, para sanar al quebrantado de corazón. Y Él vino, hermanos, espiritualmente, para que las personas ciegas, cojas, desanimadas, recobraran vida, hermanos. Una vez me soy llevado al ejemplo de ese leproso. Los 10 estaban necesitados, Dios se movió de compasión y el Señor los sana a todos. Lo restaura a la normalidad. Pero hermanos, es la santidad que nos permite vivir en paz con Dios. Nos permite vivir en paz con los demás. Nos permite, hermanos, estar viviendo tranquilamente con Dios. Somos llamados a seguir en la senda derecha de la santidad de Dios, para que el resultado sea la sanidad en nuestra vida y no el empeoramiento de nuestra condición. Hebreos 12, 14, 15 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean, ¿qué, hermanos? ¿Sean qué? Contaminados. Cada creyente es llamado a un esfuerzo deliberado en 2 áreas: a vivir en paz con Dios, con los demás, y vivir en santidad. La santidad se expresa como algo importante para las relaciones en la vida. Primero, la santidad tiene un efecto profundo en nuestras relaciones con otras personas. Es imposible vivir en paz si escogemos un camino fuera de la santidad, hermanos. Segundo, la santidad es indispensable para una vida cristiana auténtica. Si nosotros estamos caminando en paz con Dios, si estamos viviendo santamente en nuestra vida, entonces el resultado será relaciones sanas a nuestro alrededor. No reaccionaremos con enojo, no estaremos amargados, no estaremos enojados, estaremos en paz con nuestro hermano y nuestra hermana en la fe. Como también vemos la santidad,
Dice, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Y es algo serio para nuestra vida, de que es imposible ver al Señor a menos que caminemos en su santidad en nuestras vidas. Y es algo sobrio, hermanos. Si escogemos un camino diferente, corremos el peligro de no ver al Padre, de no entrar al reino de los cielos. Si dejamos de alcanzar la gracia de Dios, significa que hemos fallado a la marca. Hemos fallado a la meta, hermanos. Es comparable a rechazar el Evangelio y rechazar el perdón que provee el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Él le habla a personas cristianas en las iglesias de Roma. Hermanos, ¿qué sucede cuando nosotros fallamos en proseguir hacia la santidad? Cuando permitimos que las circunstancias inunden nuestras vidas. Cuando permitimos, hermanos, que el enojo nos controle o las emociones nos controlen. Pues Deuteronomio 29:18 es un eco de lo que dice aquí, o lo contrario. Dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El contexto es significante, hermanos. Tiene que ver con la idolatría y la apostasía de una comunidad que estaba en pacto con Dios. Aquellos oyentes originales de Hebreos habían abandonado su confesión en Cristo y estaban causando fricción en la comunidad. Pero la raíz de amargura, hermanos, es algo que no solamente afecta a una persona, sino que corre el peligro de contaminar a otras personas. Porque entonces comienza la envidia, el enojo, el hablar, la crítica, el chisme, se produce como parte de eso en las vidas, hermanos. La raíz de amargura no nos permite alabar a Dios con nuestro corazón, no nos permite obedecer a Dios con todo nuestro ser. Llegamos a un cierto punto y ahí nos estancamos. Y eso lo digo por experiencia propia cuando pasé años sin perdonar a mi papá, hermanos. Había raíz de amargura en mi vida y era evidente. Llegaba a un cierto punto y ahí me estancaba, porque no había perdón, no había reconciliación, no había restauración de esa relación, hermanos. Y eso afectaba a los demás que estaban alrededor mío. Así que la santidad nos permite vivir en la gracia de Dios. Nos permite disfrutar de todos los beneficios provistos por medio de la gracia de Dios por nuestras vidas. Nos permite entender, hermanos, que no podemos vivir sin Él. No podemos estar sin Él. Y que es necesario que se pudra todo yugo en nuestra vida, hermanos. Todo yugo tiene que pudrirse por causa de la unción. La santidad saca eso, lo arranca, hermanos, desde lo profundo de nuestra vida. Su gracia te restaura, su gracia te levanta, su gracia te pone una vez más en el lugar correcto, en la senda recta donde deberíamos de caminar. Y es algo que tenemos que entender, que el Señor no luchará para siempre con la humanidad. Llegará un día en que el reloj se acabará y Él regresará. Y los que están en Él estarán con Él, y los que no, no. Pero mientras estamos aquí hoy en día, tenemos nosotros la decisión, la responsabilidad, mejor dicho, de caminar en la santidad de Dios en nuestra vida. En deshacernos de todo aquello que nos separa de Él. Toda inmundicia, toda mentira, todo pecado, toda imperfección, toda falta de santidad, todo lo que hemos puesto por encima de Él. Hoy lo podemos dejar a un lado y lo podemos renunciar. Hoy, hermanos, cada momento. Porque va a llegar el día. Y cuando llegue el día, o somos o no lo somos. O somos salvos o no somos, hermanos. Y depende de cómo usted crea. Algo va a pasar. Y el que no es salvo será condenado.
El que no es salvo pasará por la prueba. Pasará por la tribulación, la gran tribulación. Es algo serio, hermanos. Aún en Apocalipsis 22:11 dice la palabra lo siguiente. Al final del libro dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Hermanos, la santidad es una bendición para nuestras vidas. Y quiero que entendamos nuestra postura hoy en día. Y no lo puse aquí, pero quiero que leamos, abra su Biblia, en Hebreos 12, 18 a 24. Hebreos 12, 18 a 24. Porque después de todo, después de la disciplina, después de fortalecer nuestras vidas, hermanos, vemos un contraste al final de ese capítulo acerca de donde nosotros deberíamos estar. 12, Hebreos 12, 18, ¿lo tenemos? Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Hablando acerca, hermanos, de que leí al principio, del monte de Sinaí. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si en una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿De qué habla esto? ¿De qué habla? Él presenta el contraste de que nosotros no somos que aquellos que se acercaron al monte y tuvieron temor y no respondieron a Jehová y perecieron en el desierto. ¿Sin ellos un lugar de bendición? Sí, pero nosotros somos de otro monte. Somos del monte de Sión, hermanos. Nosotros veremos con nuestros ojos el reino de Cristo, el trono de Cristo en medio de Jerusalén, hermanos, que será la capital del mundo. Nosotros habitaremos en la nueva Jerusalén, pero solo por medio de la santidad de Dios en su pueblo, hermanos. Por medio de su gracia, por medio de su bondad, de su misericordia. Esa es la recompensa que nos espera por delante, hermanos. Y por eso vale la pena soportar la disciplina, vale la pena soportar lo que viene, vale la pena confiar, vale la pena servir, vale la pena caminar en santidad a Jehová todos los días de nuestras vidas, hermanos. Nadie puede quitarte eso. Satanás no te lo puede quitar, solo nosotros. Solo nosotros. Hermanos, somos parte, y no estoy criticando a los antepasados de Israel, tuvieron que aprender, pero hermanos, nosotros somos parte, somos añadidos a un pueblo que gozará de la bendición eterna del Padre, hermanos. Nosotros tenemos todas las ventajas que no tuvo aquel pueblo al pie del monte Sinaí, no porque somos mejores que ellos, de ninguna manera, sino porque su Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos, amén. Su palabra la tenemos en diferentes formas, digitalmente, en Biblia, en diferentes versiones. Lo tenemos todo para tener la victoria. Pero a veces caminamos como si no fuera el caso, hermanos. Pero en este día quiero invitarte, como hijo, como hija de Dios, a que te pongas en pie. Y que tomemos la decisión este día como iglesia, y creo que lo hemos hecho sinceramente, pero que nosotros nos dediquemos, hermanos, al concepto de proseguir hacia la santidad de Dios en nuestras vidas, hermanos. You can stand.
Póngase de pie, hermanos. Parece que hay confusión. Póngase de pie si puede. It's okay. Yo sé que hablo rápido, entiendo, es culpa mía. Okay? So, it's okay. Pero que en ese día, hermanos, nosotros podamos tomar la decisión a nosotros de caminar en santidad a Jehová. En nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra relación con los demás, en esta casa, allá afuera, que caminemos en santidad, hermanos. Porque bien dice la palabra, sin santidad nadie verá al Padre. Without holiness no one will see the Father. Hermanos, yo sé que aquí hay una iglesia sincera delante de Dios. Hay personas que no conocen a Cristo también. Y oramos por ustedes en esta mañana. Pero en este día que nosotros nos aseguremos de varias cosas. Número uno, de que somos hijos. No criaturas, no creación. Que seamos hijos de Dios, hermanos. Número dos, que nosotros nos arrepintamos ante su presencia en esta mañana. Y número tres, que decidamos levantarnos y caminar en santidad en el camino que nos queda por delante. No sé usted, hermanos, pero yo sé que Dios es bueno. Y yo sé, hermanos, que a veces somos como los leprosos, los otros 9 leprosos. Dios nos bendice, Dios nos toca, Dios abre puertas, pero no agradecemos a Dios. No seamos, y comienza conmigo, malagradecidos con el Señor, hermanos. Dios ha sido bueno para con nosotros. Pero que en ese día nosotros nos acerquemos, cualquiera sea nuestra condición, acerquémonos a Dios en ese día. Dile, Padre, oré con la pastora durante la oración. Quiero ser parte soy parte de tu familia, pero Señor, quiero caminar en santidad en mi vida. Que Dios sea exaltado y magnificado en toda circunstancia, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas en ese día. Gracias, Señor, porque tu bondad sigue presente. Si no fuera por ti, Señor, yo sé que mi vida sería un desastre, la verdad. Si no fuera, Señor, por tu gracia constante en mi vida, hubiera desesperado hace mucho tiempo, Señor. De gracias, Padre, que hace 21 años me recibiste una vez más aquí en este lugar. Y me perdonaste y me restauraste, Señor. Y me has bendecido mucho más allá de lo que pensaba era posible. Pero, Señor, aún como ser humano fallo en el camino. Igual que mis hermanos en la fe, Señor, fallan a diario. Pero algo que he experimentado, Señor, es saber que la culpabilidad es removida por tu sangre, Señor. Algo que sí sé es que tú estás dispuesto a perdonarme y permitir, Señor, poner manos a la obra y seguir casi adelante. Padre, yo oro por mis hermanos en ese día. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, siempre esté en sus vidas. Oremos, hermanos. Asegúrese de que sea hijo en esta mañana. Asegúrese de que sea hijo de Dios. Por medio de la sangre del Cordero, por medio de Cristo, hermanos. Y sobre todo que, si no lo hemos hecho todavía, que nos arrepintamos de nuestros pecados. El pecado es todo aquello que va en contra de la palabra. No porque yo crea que esté bien o mal, no importa. Acuérdense, la medida es Dios. Él es la medida. Y el libro establece la medida para con su pueblo. Señor, permite que nosotros como tu pueblo podamos ser llevados por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos impulse hacia adelante. Que podamos dejar atrás, Señor, toda inmundicia, todo pecado, todo aquello que nos separa de tu presencia en ese día. Para que seamos contados entre aquellos que verán la nueva Jerusalén, como aquellos que caminarán por sus calles, como aquellos, Señor, que podrán ver tu gloria en aquel lugar. En ese día, Señor, oramos delante de ti para que tu voluntad perfecta sea hecha en nuestras vidas. Put on a song, hijo, please. En el nombre de Jesús. Hermanos, esto es algo muy serio para nosotros. La pastora nos llevó por un proceso serio de orar y fue de bendición para muchos que nosotros regresáramos, hermanos, a lo básico de nuestra vida, a nuestro primer amor. You can put Roca Firme again by Conquistando Fronteras, Andy, please.
Y hermanos, que en ese día salgamos de aquí confiados y comprometidos con caminar en santidad. Usted dice, es imposible, no lo es. El Señor nunca nos llama a hacer algo que no nos da la capacidad y las herramientas para poder llevar a cabo, amén. Él no es así. Él establece el camino para tu vida. Y quiero que cantemos este canto, hermanos, y que nosotros demos gracias en el nombre de Jesús. Una de mis favoritas, hermanos, que me gusta mucho, pero que nosotros estemos firmes en la roca que está en Cristo Jesús. Que nuestra fe esté anclada en Él en ese día. Aleluya. You can turn it up, guys. Hermanos, que en ese día no tengamos temor a acercarnos a su presencia. Que nuestra vergüenza no nos detenga, hermanos, o la culpabilidad no nos detenga de acercarnos a Él en ese día. Porque Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Él es santo, sí. Él es fuego consumidor, pero Él también es bueno para con su pueblo. La esperanza no está en mí o en ningún otro ser humano. Está en Jesucristo, nuestro Señor Todopoderoso. Puede cantarlo. Solo en su nombre confiaré. Amén. Levanta tu voz una vez más y cántalo. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo mi roca es sobre la tempestad. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos. Esta mañana hemos aprendido una preciosa lección y el sentir de las cosas espirituales, la importancia de poder tener una vida espiritual, de poder gozar de la presencia del Señor, no de una vida de religiosidad, no de una vida de deshonestidad, de mentira, de falsedad, de religión falsa, de legalismo, de todas esas cosas que perjudican al ser humano. Cuando Dios les hablaba la palabra al pueblo, les enseñaba y les decía claramente lo que era agradable delante de Él. Por eso el Señor en su palabra bendita escogió a un pueblo, y ese fue el pueblo de Israel. Y también nos escogió a nosotros. Dios no hace acepción de personas. Todos los que
con el pueblo de Israel, todos tenían la misma ley, todos tenían las mismas promesas, todos tenían la bendición, si ellos obedecían. Así es que aquí la parte más importante es la obediencia a nuestro Dios. Cuando Dios se presenta en el monte del Sinaí, el Señor le dice a Moisés, mira, baja y dile al pueblo que no traspase el monte. Y Moisés ya les había dicho al pueblo que no traspasaran el monte. Moisés le dice al Señor, Señor, nadie va a pasar, yo ya les dije. Y el Señor le dice, baja, te digo, baja y diles. Porque el Señor conoce muchas veces nuestras rebeliones, nuestra desobediencia. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer. Cuando nosotros aprendemos a obedecer a Dios, no necesitamos de legalismo, no necesitamos de que quítate esto, quítate aquello, cosas que son meramente carnales. Lo que sí necesitamos quitar es la iniquidad del corazón, la mentira, el engaño, las cosas que su palabra bendita nos dice que no es correcto, que no conviene, que a Él no le agrada, que a Él no le gusta y que por eso nosotros podemos perder el regalo de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, porque las promesas están basadas en obediencia. Haz esto y tendrás esto. Lo único que es sin hacer nada, podemos decir, es la salvación, porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó con su sangre nuestra salvación y lo único que nosotros necesitamos es recibirla en nuestro corazón y eso será de grande bendición para nuestra vida cuando nosotros hagamos ese compromiso con Dios, esa hermandad con Dios, lo que Dios quiere que nosotros seamos, la familia de Dios. Es que, mis queridos hermanos y amigos, sé que a veces las personas tienen el problema porque en esta vida hay muchas preocupaciones, hay muchos pecados, la media, el entretenimiento y todas esas cosas que traen el pecado a veces a la vista sin que la gente lo busque. Bueno, tenemos un compromiso con Dios y es que sin santidad dice que nadie verá al Señor. Tenemos que apartarnos de toda inmundicia, de toda maldad y así un día poder ir con el Señor a la Nueva Jerusalén. Nos estaremos por toda la eternidad. Damos gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios por el mensaje. Esperamos que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que hagan una decisión por Cristo y puedan seguir fiel a la palabra de Dios y en obediencia a nuestro Dios. Un día estaremos en el reino que Dios ha preparado allá en el cielo. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.